Año 1996. El mundo entero miraba hacia Chicago. En una sola cancha coincidían tres fuerzas imposibles de detener: Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman. Tres mentalidades diferentes, pero un mismo destino: hacer historia. Jordan, el líder; Pippen, equilibrio perfecto; Rodman, el caos que daba orden. Esa temporada, los Bulls no solo dominaron, trascendieron. Lograron lo que nadie creía posible: 72 victorias, 10 derrotas y un campeonato eterno. Pero la leyenda no se escribió solo con puntos o trofeos, se escribió también en los pies. Air Jordan 11 Concord, el regreso del rey, elegancia y poder en cada paso. Con ellos, Jordan volvió a la cima del mundo. Nike Air More Uptempo, el rugido de Scottie Pippen, letras gigantes, actitud sin límites, el reflejo perfecto de una década donde el Air lo era todo. Nike Air Shake and Destruct, el espíritu rebelde de Dennis Rodman. Cordones torcidos, carácter indomable y una energía que rompía todas las reglas. Tres jugadores, tres almas, tres estilos, un solo legado. Los Bulls del 96 no fueron solo un equipo, fueron un símbolo de perfección. Y estas tres siluetas, más que simples sneakers, fueron los testigos silenciosos de la grandeza. Pasaron los años, pero aún sentimos ese eco en el parque. El rebote de Rodman, la defensa de Pippen, el salto de Jordan hacia la eternidad. Porque 1996 no fue solo una temporada, fue el año en que el baloncesto tocó el cielo. Dio Sneakers, donde las leyendas nunca mueren. Dennis Rodman. El 3 de octubre de 1995, Chicago adquirió a Dennis Rodman desde San Antonio, a cambio del pívot suplente Will Perdue. Un canje directo que muchos vieron arriesgado por su carácter y que terminó dándole a los Bulls al mejor reboteador disponible para complementar el núcleo con Jordan y Pippen. Con Phil Jackson, Rodman asumió un rol quirúrgico: dominar el rebote, imponer físico y alterar el pulso mental de cada juego. Su impacto se notó desde el inicio en los Bulls, que arrasaron la liga con 72-10 en fase regular rumbo al título del 96. Más allá de números finos, el hecho definitorio de su curso fue volver a liderar a la NBA en rebotes por partido, 14.9, reafirmando su identidad como especialista absoluto del vidrio en su primer año con Chicago. Ante Seattle, Rodman dejó huella histórica. En el juego 2 capturó 11 rebotes ofensivos, igualando el récord de unas finales, y en el juego 6 repitió la marca mientras Chicago cerraba la serie. El legado 1995-96. Su llegada completó el equilibrio del 72-10, energía psicológica de Rodman como combustible de campeonato. En una época de estrellas anotadoras, Rodman demostró que un jugador podía definir series sin anotar. Control del rebote, fue el máximo reboteador de todos los playoffs de 1996. Y segundas oportunidades cambiaron inercias de juegos cerrados. Su dominio del rebote ofensivo y su juego psicológico destabilizaron a los Sonics. Hoy incluso rivales de aquella serie señalan a Rodman como el factor diferencial que inclinó el título. La combinación de resultados y su magnetismo convirtió a los Bulls en fenómeno global. 95-96 consolidó a Rodman como un ícono contracultural que a la vez encarna el valor del trabajo sucio que gana campeonatos. Nike Air Shake and Destruct. Tras llegar a Chicago en 1995, Dennis Rodman necesitaba un calzado que reflejara su estilo rebelde y su rol físico con los Bulls. Nike impulsó entonces a la familia N-Destruct, enfocada a uso rudo. Dentro de esa línea, el modelo más célebre sería el Nike Air Shake and Destruct de 1996, asociado directamente a Rodman. Medios especializados coinciden en que el Air Shake and Destruct fue desarrollado por Eric Evar, histórico diseñador de Nike. La propuesta estética, cordones asimétricos y un shoes enorme en el costado, buscó encapsular la personalidad excéntrica de Dennis Rodman en la cancha.
El Air Shake en Dextra se vio en la campaña 95-96 y se convirtió en la imagen de Rodman durante ese tramo con los Bulls. En retrospectiva de la final de la NBA de 1996, se le incluye entre los tenis icónicos usados por el Big Three de Chicago: Jordan, Pippen, Rodman. Aunque no llevó su nombre en la lengüeta, como una firma clásica, la prensa sneaker lo describe como el modelo no oficial de Rodman, por su asociación tan directa con el par. El par regresó a tiendas en 2017 con varios colorways, incluidos estilos ligados a Bulls y OG, consolidando su estatus de culto entre los nostálgicos de los 90. Medios señalaron la fecha de regreso y remarcaron nuevamente la autoría de Evar y la conexión con el anillo de 1996. Tras otro curso triunfal, Converse fichó a Rodman en enero de 1997. A partir del 97-98, lo vimos con modelos como All Star Rodman, marcando el final de su etapa con Nike y por ende del vínculo principal con el Air Shake en cancha. Scottie Pippen, 95-96. Pippen fue el conector del sistema de Phil Jackson, un alero total que dirigía transiciones, iniciaba ataque en el triángulo y cambiaba asignaciones defensivas en varias posiciones. Aquellos Bulls firmaron un 72-10 histórico y ganaron el título frente a Seattle, con Pippen como coprotagonista del proyecto que marcó el regreso pleno de Jordan. La NBA lo incluyó en el All-NBA First Team y en el All-Defensive First Team de esa temporada. Distinciones que resumen su influencia simultánea en el ataque y la defensa, All-Star y liderazgo competitivo. Fue titular del Este en el All-Star de 1996, un reflejo del peso que tenía en la élite ese año. En la recta final, Chicago derrotó 4-2 a los Supersonics, completó la campaña 72-10 más anillo, la temporada más dominante de Chicago, 72 victorias en fase regular. Entonces, récord histórico se entiende por el encaje: Jordan, Pippen, Rodman. Pippen fue el hilo conductor que equilibró creación y contención. El lugar de Pippen en 1995-96, coronado con el título y con presencia en todos los honores mayores, fijó su estatus entre los mejores de su era y como referencia de impacto colectivo más allá de las cifras. Nike Air More Uptempo 96. El Nike Air More Uptempo debutó en 1996 como la expresión más a lo grande del básquetbol a mitad de los años 90. Su diseñador, Wilson Smith, concibió un modelo que gritara literalmente Air en los laterales, inspirado en la estética del graffiti y el arte pop, una respuesta al momento cultural de logos enormes y exceso visual en esa década. El gran Air a ambos lados no fue un capricho, era la forma de dejarle saber al mundo el protagonismo de la amortiguación visible y la actitud desmesurada de la época. El propio Wilson Smith lo explicó así en una retrospectiva de diseño sobre el modelo. Aunque no fue una firma oficial, el Air More Uptempo se asoció estrechamente con Scottie Pippen en la temporada de los Bulls 72-10, convirtiéndose en su par más identificable ese curso, y en los meses siguientes la prensa especializada lo resume, hecho famoso por Scottie Pippen en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Scottie Pippen popularizó el recordado color Olympic, base azul marino con letras Air blancas, con el número 8, su dorsal en USA marcado en el talón. Esa versión se ha reeditado en múltiples ocasiones y es un punto clave en la memoria del modelo. Desde su lanzamiento, el Air More Uptempo fue un ícono fuera de la cancha. Su presencia mediática y su estética descomunal lo convirtieron en pieza de culto de los 90. Medios como Slam y Sneaker News lo señalan como un diseño que llevó el branding a otro nivel y cristalizó el espíritu más es más de aquella era. Michael Jordan, tras volver a la NBA en marzo de 1995 y caer ese mismo curso ante Orlando, Jordan encaró 95-96 como su primer año completo, post-retiro, con una motivación pública por restaurar el trono. El propio archivo de NBA y de los Bulls documenta el regreso de 1995 y su eco cultural.
Chicago firmó 72-10 en temporada regular, hasta entonces el mejor registro de la historia, y coronó con el campeonato ante Seattle 4-2. La reseña oficial de la liga y los resúmenes 72-10 lo establecen como un punto de referencia del deporte profesional. La triple corona del 96, en ese mismo curso Jordan encadenó MVP de la temporada 95-96, MVP del All-Star Game San Antonio y MVP de las finales versus Supersonics. Chicago cerró la serie en el juego 6. Los archivos oficiales del partido y la recapitulación de la temporada lo sitúan como el cuarto anillo de la franquicia en 6 años, con Jordan como líder y figura central. Durante el verano previo, Jordan filmó Space Jam, pero entrenó intensamente en un complejo hecho a medida por Warner, el Jordan Domo. Entre la cobertura mundial de los Bulls, el All-Star de San Antonio y el fenómeno mediático alrededor de Space Jam 95-96, consolidó a Jordan como figura que trascendía la cancha. A mediados de los 90, Tinker Hatfield buscaba para Michael Jordan un calzado que se viera elegante, dentro y fuera de la cancha. Su chispa fue trasladar el charol de un calzado formal a un tenis de básquet, algo inédito entonces. Nike cuenta que la inspiración vino de observar un prototipo con acabado brillante y que Jordan empujó esa estética de traje para la duela. Jordan estrenó el Air Jordan 11 en color blanco, negro, con acentos Concord durante los playoffs de 1995 ante Orlando. Fue un adelanto no planificado que tomó a todos por sorpresa. Retrospectivas especializadas sitúan ese estreno en mayo de 1995, antes de que el par llegara al público a fin de año. La versión Concord se convirtió en el primer colorway del Air Jordan 11, disponible en retail, con salida en noviembre de 1995. Medios de archivo y guías históricas sitúan ese debut comercial a finales de 1995, ya con Jordan de regreso a tiempo completo. En 1995-96, Jordan usó mayoritariamente los Concord durante la fase regular y convirtió al Air Jordan 11 en el símbolo visual de la temporada de los Chicago Bulls 72-10, coronada con el campeonato. Crónicas y timelines sneakers documentan esa asociación directa entre el color Concord y el año del récord. En aquella eliminatoria con Orlando en 1995, Jordan apareció con un par de muestra marcado 45. La prensa sneaker recuerda que la liga multó por el tema del uniforme y que MG volvió al 23 antes del juego 2, episodio que aumentó el aura del Air Jordan 11 en pleno regreso. En las décadas siguientes, Jordan Brand convirtió al Air Jordan 11 en un ritual de fin de año, con lanzamientos muy esperados. El Concord figura entre los más icónicos y con mayor demanda cada vez que regresa. 1996 no fue solo una temporada, fue una declaración de perfección. 3 hombres que entendieron que la grandeza no se mide solo en puntos, sino en el legado. Michael Jordan, el símbolo de la perfección. Scottie Pippen, el equilibrio y la inteligencia en movimiento. Dennis Rodman, la energía indomable que convertía el caos en arte. En sus pies, 3 siluetas que trascendieron el deporte. Los Air Jordan 11 Concord, la elegancia de un campeón que volvió para dominar. Los Nike Air More Uptempo, el grito de una década donde Air significaba poder. Y los Nike Air Shake and Death, la rebeldía de un guerrero que jugaba bajo sus propias reglas. Juntos escribieron una sinfonía perfecta, 72 victorias, 10 derrotas, un título y un legado eterno. No solo cambiaron la historia de la NBA, cambiaron la cultura, el diseño, la manera en que el mundo veía un par de tenis. Cada vez que ves un par de Concord, una silueta uptempo o un Shake and Destra, no solo ves cuero y suela, ves la memoria de un tiempo en que el baloncesto era poesía y el estilo era una forma de arte. Jordan, Pippen, Rodman, 3 nombres grabados en oro, 3 sneakers que se convirtieron en historia. Porque el 96 no fue un año, fue una era. Yo Sneakers, donde las leyendas de los 90 siguen vivas.